Muy buenas noches con todos los participantes. Les damos la más cordial bienvenida. Hemos aperturado nuestra aula virtual. Vamos a compartir importantes indicaciones para que toda la conexión y la conferencia sea exitosa. Tome en cuenta, por favor, que la calidad de la transmisión está relacionada con el Internet que cada uno de los usuarios disponga para su conexión. Les recomendamos, por lo tanto, conectarse a una red Wi-Fi estable a fin de que la señal sea aún de mejor calidad. Si se interrumpe la transmisión o pierde audio, por favor, presione el botón rojo que se encuentra en la parte superior de sus pantallas con la palabra reconectar. Inmediatamente retornará a la conferencia. Si se han conectado desde una computadora, el chat del evento se encuentra hacia el lado derecho. Y si está conectado desde un celular, este está ubicado en la parte baja del mismo. Allí podrá realizar sus preguntas o sus consultas a los speakers. Vamos a dar 2 minutos hasta que el resto de participantes se sigan conectando. Sean todos ustedes bienvenidos. Hoy inauguramos el primer curso virtual multidisciplinario de cáncer de mama. Por favor, les pido a las autoridades presentes en el aula, doctor Miguel Rueda, doctor Tania Soria, doctor Enrique Terán, doctora Andrea Moreno. Por favor, si pueden encender, gracias, sus cámaras y sus micrófonos. Doctora Soria, por favor, si nos puede encender su cámara y su micrófono. Muchas gracias. Sean todos ustedes bienvenidos. Iniciamos con el programa inaugural. La doctora Andrea Moreno, la coordinadora científica del curso, nos va a dar unas palabras. Buenas noches con todos. Para mí es un gusto dar la apertura a este primer curso virtual de cáncer de mama, organizado por la Sociedad Ecuatoriana de Oncología Clínica, por la Sociedad Ecuatoriana de Mastología, con aval académico de la Universidad San Francisco. El por qué escogimos este importante curso, dado que este mes y a propósito de la conmemoración de las víctimas del cáncer de mama que se celebra el mes de octubre, que se conmemora el mes de octubre, queremos nosotros concientizar al público en general, sean pacientes, médicos y demás personas que están invitadas a esta charla, a hacer un diagnóstico oportuno y conocer todo acerca del cáncer de mama, tanto el diagnóstico, el tratamiento, las oportunidades que tienen hoy las pacientes de mejorar la calidad de vida. Tomando en cuenta que, según datos del Ministerio de Salud del 2018, hubieron 1.287 nuevas atenciones de cáncer de mama ambulatorias. Esto corresponde al 97.6% de atenciones basadas en el Sistema Nacional de Atención Ambulatoria REDACA del 2018. Por tanto, creemos que dar un curso virtual de cáncer de mama es una oportunidad para conocer acerca de esta enfermedad y especialmente para hacer un diagnóstico oportuno, ya que cobra muchas vidas en mujeres de todo estrato, de toda edad, especialmente aquellas pacientes que se encuentran en edad totalmente productiva. Con esto doy la bienvenida al doctor Enrique Terán. Muchísimas gracias, doctora Moreno, muy gentil por sus palabras. Para nosotros como Universidad San Francisco es siempre un grato placer el poder ser partícipes de este tipo de actividades académicas. En el caso especial de la Sociedad Ecuatoriana de Oncología, hemos venido desarrollando una serie de actividades en conjunto que consideramos importantes en diferentes niveles, tanto con las autoridades cuanto con los profesionales de la salud y con los mismos pacientes. Es por eso que damos el aval académico para esta actividad. Les invitamos a que ustedes saquen el mayor provecho posible, optimicen la participación y los recursos disponibles para que el aprendizaje sea productivo. Muchísimas gracias por compartir con nosotros y le paso la palabra a la doctora Soria.
Muy buenas noches con todos. Muchas gracias, Enrique, Andreita, gracias. Para nosotros es un gusto compartir este panel con tan distinguidos colegas. Muchas gracias. Miguelito. Igualmente, un saludo a todos los presentes, participantes, colegas, compañeros. Para nosotros como autoridades es un gusto tenerles a ustedes aquí y esperemos de que sea todo lo mejor para que sea un curso lleno de sus expectativas y que sea todo felicidad para todos. Muy buenas noches con todos. Agradecemos mucho a las autoridades. Inmediatamente vamos a continuar con el curso, con el primer módulo. Gracias, doctora Peralta. El día de hoy iniciamos el primer curso virtual multidisciplinario de cáncer de mama. El módulo que tenemos, el primer módulo que empezamos el día de hoy, realidad del cáncer de mama en el Ecuador, prevención. La moderadora de esta noche es la doctora Alexandra Peralta. Doctora Peralta. Muy buenas noches. Para mí es un honor participar en este importante congreso y tengo el agrado de presentar a dos importantes y distinguidos profesionales en esta noche, los mismos que nos ayudarán con importantes actualizaciones científicas. En la primera ponencia contamos con la presencia de la doctora Patricia Cueva. Ella es doctora en medicina, magíster en investigación y administración en salud de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador, Instituto de Salud Pública, Universidad Central del Ecuador, directora del Registro Nacional de Tumores Solca Núcleo Quito, representante por los registros de cáncer al Comité Asesor del Nodo Latinoamericano perteneciente a la Asociación Internacional de Registros de Cáncer. Ella nos acompaña esta noche con el tema Realidad del cáncer de mama en el Ecuador. Bienvenida, doctora Patricia Cueva. Bueno, yo encantada y agradecida por la invitación a participar en esta conferencia. Siempre es reconfortante poder diseminar los datos que estamos produciendo desde hace 30 años en el Registro Nacional de Tumores. El tema entonces es epidemiología del cáncer de mama en el Ecuador con énfasis en la ciudad de Quito. La siguiente, por favor. Podemos... Bueno, primero un panorama mundial. El cáncer de mama ocupa el segundo lugar a nivel mundial. Vemos que para el 2018 se esperaron aproximadamente 2 millones de casos nuevos de cáncer de mama a nivel mundial. Eso constituye el 12%. De cada 100 mujeres que enferman de cáncer, 12 es por cáncer de mama. Solamente superado por el cáncer de pulmón, que están con cifras muy similares, muy probablemente cáncer de mama pase a primer lugar porque hay una tendencia al incremento a nivel mundial, mientras el cáncer de pulmón afortunadamente está disminuyendo. La siguiente, el cáncer sobre la mortalidad es mucho cobra mucho más vidas el cáncer de pulmón. Y el cáncer de mama, gracias a los adelantos que ha habido en el manejo y en el tratamiento del cáncer de mama, está en el 5º lugar. Son 626,000 mujeres que se mueren en el mundo por esta causa. La siguiente. Las tasas de incidencia, es decir, la relación que existe entre el número de casos y la población, se ubica en un margen desde una tasa de 25 en los países africanos, en la zona centro y sur asiática, hasta tasas tan altas como las de Australia o en los Estados Unidos, donde llegan a tasas cercanas a 100 por 100,000. Esta gran variación que hay a nivel mundial nos da como promedio una tasa global de 46.3, mientras que en Sudamérica la tasa es 10 puntos más alta, 56.8.
Entonces, frente a estos datos, ¿cómo está el país? Es lo que nosotros pretendemos conocer a través del Registro Nacional de Tumores. La siguiente, por favor. Entonces, estas cifras se obtienen fundamentalmente a través de los datos de los registros de cáncer de base poblacional, aunque estas estimaciones que hace el GloboCam, muchas de ellas se basan en las tasas en la mortalidad de los países, que en casi todos los países es un dato que sí se registra, pero el dato de mejor calidad definitivamente se lo obtiene a través de los registros de cáncer. Con esta idea, el doctor Fabián Corral en el año 85 desarrolla o hace una propuesta para desarrollar un registro de cáncer en la ciudad de Quito. ¿Cuál es el objetivo del registro? Recopilar información de cada caso de cáncer identificado en una población específica y en un periodo determinado. Pero para pensar en un registro de cáncer, tenemos que tener algunos conceptos bien claros, tenemos que cumplir algunos requisitos. Entre esos, tener bien clara la definición de la población. O sea, no es el número de casos por sí solo, no nos puede dar cuenta de la magnitud del problema. Ahora escuchaba, por ejemplo, en la televisión cuando hablaban de los casos de COVID, sí es muy diferente decir que el número de casos es mucho más alto en los Estados Unidos o en Brasil. Lo importante es conocer en relación a la población cuál es esa tasa para saber realmente dónde es el problema, dónde se ha afectado más el problema o cuál es la tasa de mortalidad por COVID. Eso depende de la relación que hay entre el número de casos y la población, y ahí podemos ver el riesgo que tiene esa población de enfermar o de morir por determinada causa. Entonces tenemos que tener, además, denominadores confiables, ciudades donde haya censos de población adecuados y nos puedan dar el dato del número de habitantes en ese sector. También tiene que haber una atención médica oncológica disponible, es decir, las ciudades donde se concentran los recursos tanto humanos como tecnológicos para hacer un diagnóstico adecuado y para que los pacientes, y para que se pueda detectar la enfermedad. Muchas veces nos dicen a nosotros, si ya tienen un registro en Quito, ¿por qué no le hacen nacional, por ejemplo? No es tan fácil. Y de hecho, la gente que vive en los sectores más rurales o donde no existen los recursos humanos adecuados, van a migrar a las zonas de mayor concentración. Y es en esos sitios donde vamos a ubicar a esos casos, incluso de las zonas más dispersas. Entonces, lo óptimo es hacer un registro en las zonas donde hay recursos oncológicos disponibles para el diagnóstico. Otro elemento fundamental es el acceso a las fuentes de información. Por todos los problemas de confidencialidad del dato y porque estamos manejando una información altamente sensible, tenemos que garantizar que se nos abran las puertas de los diferentes centros de diagnóstico de esta enfermedad para poder decir realmente aquí en este registro se están captando todos los casos. Además, tenemos que estandarizar una metodología a nivel internacional para que los datos sean comparables y el personal que recaude esta información tiene que estar altamente entrenado. La siguiente, por favor. Es así como nosotros, cuando hablamos del registro nacional, del registro de Quito, que se lo llama nacional, pero realmente nosotros tenemos 6 registros a nivel nacional, y el primero que empezó es el de Quito, y coordinamos y mantenemos la misma metodología con los demás registros del país. En Quito, por ejemplo, nosotros estamos revisando las bases de datos de 134 patólogos, de 18 hematólogos, de 37 laboratorios privados de patología, que es donde se hace el diagnóstico. Y después nosotros buscamos a esos pacientes en 12 hospitales públicos, 4 hospitales privados, 70 clínicas privadas. Es decir, es un trabajo que garantiza que todos los casos estén incluidos y que los casos sean diferentes y nuevos. La siguiente. Con esta metodología, nuestro registro ha sido calificado como uno de los 23 registros de América Latina que tienen alto nivel de calidad.
aunque cubrimos apenas con registros de buena calidad el 7.1% de la cobertura a nivel de América Latina, afortunadamente en Ecuador, gracias a los registros que tenemos, estamos cubriendo más del 40% de la población, lo que nos permite a nosotros hacer inferencias, estimaciones que dan cuenta de la situación del cáncer en el país. La siguiente, por favor. Bueno, entonces con esta introducción vamos a ver ya un poco en detalle cuáles son cómo está la situación del cáncer en el Ecuador. En el año 2019 hubo 75,000 muertes en general. De esas, 12,254 ocurrieron por cáncer. Eso significa que el 16% de la población está muriendo por cáncer. Y eso es mucho más grave entre las mujeres. Entre las mujeres, el 19%, es decir, 1 de cada 5 mujeres murió por cáncer en el Ecuador en el año 2019. La siguiente. Esos son los datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística y Censo, del INEC. Pero veamos cuáles son las localizaciones más frecuentes. Vemos que el cáncer de mama está ocupando el segundo lugar. En el 2019 cobró 770 vidas el cáncer de mama. Pero vemos que muy cerquita está el cáncer de estómago y el cáncer de cuello uterino, que se van turnando en los últimos años el primero, segundo, tercer lugar. Esos son entonces el cáncer de mama también constituye ya, no solamente en frecuencia, sino también como causa de muerte, un lugar lamentablemente muy alto en nuestro país. La siguiente. Y en la ciudad de Quito, ¿cómo está la incidencia? La incidencia entonces incorpora no solamente las pacientes que murieron, sino las pacientes que enfermaron. Y la forma como nosotros mostramos el riesgo a través de la tasa de incidencia es haciendo un promedio de los 5 años que nos permite medir de mejor manera este fenómeno. ¿Qué tal si midiéramos, por ejemplo, solamente del año 2020? Probablemente el impacto del COVID va a determinar una disminución en las tasas de incidencia de las diferentes localizaciones por la falta de acceso a los servicios en este momento. Más bien dicho, no tenemos muy claro cuál va a ser la consecuencia de todo esto, pero situaciones especiales de acceso a los servicios nos van a determinar ciertas modificaciones en las tasas. Por eso es que lo que hacemos a nivel mundial es promediar 5 años de las tasas de incidencia. Entonces, en el periodo 2012-2016, que es el periodo que ya tenemos cerrado para el análisis, y el 2016 sería el último año, entonces el cáncer de mama está ocupando el segundo lugar con una tasa de 70.2 por 100,000 mujeres en la ciudad de Quito. Sorprendentemente, el cáncer de tiroides ocupa el primer lugar. Afortunadamente, el cáncer de tiroides no es de tan alta letalidad y, al parecer, los estudios están mostrando que hay un sobrediagnóstico del cáncer de tiroides, por lo que definitivamente el cáncer de mama es el tumor que más afecta a la mujer, tanto en morbilidad como en mortalidad, con mayor gravedad, obviamente, que el cáncer de tiroides. Muy lejos está el cáncer de cuello uterino, que ha ido disminuyendo desde el año 85 en forma importante. Para el primer quinquenio nosotros teníamos el cáncer de cuello uterino como ocupando el primer lugar. Afortunadamente, cervix bajó y le sigue el cáncer de estómago, y una mención especial tiene el cáncer de piel, que tiene una tasa que lo ubicaría en el tercer lugar, pero como tiene una baja letalidad, muchos registros a nivel mundial no recogen esta información. Y por lo tanto, para ser comparable el riesgo en los diferentes países, se omite el dato del cáncer de piel y se comparan las localizaciones sin este. Entonces, el cáncer de mama ocupa un lugar importante.
Como veíamos en los promedios latinoamericanos y en los promedios mundiales, nosotros tenemos, a pesar de que es una tasa importante, tenemos una tasa relativamente baja en relación al promedio mundial. La siguiente. Aquí están algunos indicadores que hemos obtenido a lo largo de los 30 años de los datos del registro, que ubican o que describen de mejor manera cuál es la situación en este momento del cáncer de mama en el Ecuador. En primer lugar, la ubicación. En el 86 ocupó el segundo lugar, pero estuvo después del cáncer de cuello uterino. Ahora está en segundo lugar también, pero después del cáncer de tiroides. Es decir, la situación epidemiológica es muy diferente entre el uno y el otro periodo, a pesar de que se ubiquen en el segundo lugar. La frecuencia relativa, es decir, el porcentaje, qué porcentaje significa el cáncer de mama en relación a todos los tumores, se ha mantenido aproximadamente en el 18%. Eso es porque ha ido creciendo otros tumores en relación al cáncer de mama y se mantiene ese porcentaje estable. Sin embargo, cuando vemos cuántos casos nuevos se presentan cada año, ahí sí hay diferencias importantes. El promedio anual del 86 fue de 109, ahora tenemos 382, es decir, prácticamente se ha multiplicado por 4 el número de casos que se presenta cada año en la ciudad de Quito exclusivamente. Y el número de muertes, ni se diga, de 18 pasó a 138. La tasa de incidencia estandarizada, que es la que mejor muestra el riesgo de enfermar de cáncer de mama, es la que también nos muestra aquí su cambio importantísimo. De 27.3 ha ascendido a 40.2. Ese incremento fundamentalmente empieza a partir de los años 2000 en forma vertiginosa, ¿no? Desde 34 a 40. La tasa de mortalidad también se ha ido incrementando conforme ha ido incrementando la incidencia simplemente. El ritmo no es muy relacionado con la incidencia. La tasa acumulada, es decir, el riesgo que tenemos las mujeres de enfermar de cáncer de mama a lo largo de toda nuestra vida, si consideramos que 74 años es aproximadamente la esperanza de vida en el Ecuador, significa este dato que fue en el 86 de 3 comparado con prácticamente 5 en el último periodo, significa que de cada 100 mujeres, 5 vamos a enfermar de cáncer de mama a lo largo de la vida. Y el porcentaje de verificación histológica simplemente muestra la calidad de la información. Vemos que hace 30 años solamente el 80% tenía verificación histopatológica. Ahora estamos hablando de un 97%, es decir, solamente 3% de los casos ingresan solamente por defunción o por otro tipo de diagnóstico. La siguiente, base de diagnóstico, genial. Bueno, esta diapositiva muestra la relación con los registros que publican, con los países que publican sus datos en Cancer Incidence in 5 Continents. Ahí publican más de 200 registros correspondientes a 69 países. De los 69 países, nosotros nos ubicamos en el puesto 61, es decir, de las tasas más bajas a nivel mundial, como ya nos habíamos dado cuenta también cuando veíamos los datos de Globocan. Incluso dentro de América Latina, nosotros estamos entre los países más bajos, por debajo de Colombia, Costa Rica, del Perú. Creo que es de América Latina que presentan los datos en Cancer Incidence, creo que es la tasa más baja. La siguiente. Y nosotros tenemos, en Quito, tenemos la tasa más alta del país. Le sigue Guayaquil, Machala, y con las tasas más bajas está en Manabí. Eso también tiene que ver mucho con Manabí tiene una tasa tan diferente al resto del país porque el registro poblacional es provincial, es decir, incorpora la zona urbana y la zona rural. Y nosotros tenemos claro que los factores de riesgo fundamentalmente en las mujeres está en las mujeres que viven en las ciudades, que tienen
estilos de vida diferentes, y entonces eso está reflejando esta composición, estas diferencias a nivel del interior del país. Y se ve obviamente que en la ciudad de Quito y en Guayaquil, que son polos de desarrollo en el país, tenemos las tasas más altas. Y estas son zonas urbanas, ¿no? Machala también, urbano. Esas son el comportamiento de las tasas en el país. La siguiente. En el Ecuador, entonces, para el año 2018, de acuerdo a los datos del Globocan, que se basan en los datos de los registros poblacionales del Ecuador, esperamos 2.787 casos. Eso constituye el 18% de todos los tumores. Eso como número de casos nuevos para el año 2018. La siguiente. Aquí tenemos la relación entre la incidencia y la mortalidad de algunas localizaciones. Entre esas tenemos el cáncer de mama, que tiene una tasa de 32 de incidencia y una mortalidad de 9.1. Es interesante este gráfico donde se puede mostrar que la relación entre la mortalidad y la incidencia es amplia en el cáncer de mama. Si nosotros comparamos, por ejemplo, con el cáncer de estómago, donde tenemos tasas muy similares entre la incidencia y la mortalidad, tenemos una tasa de 13 de incidencia y 11 de mortalidad en el cáncer de estómago. En cambio, la relación entre la incidencia y mortalidad de mama está entre 31.8 y 9.1 a nivel del país, lo que nos habla de una sobrevida importante de este tumor, en una relación aproximadamente de 3 a 1. La siguiente. Ya nos quedamos más específicamente en la ciudad de Quito y vemos cómo se comporta el cáncer de mama por grupos de edad. Y podemos ver que el cáncer de mama tiene tasas que se comienzan a incrementar a partir de los 30 años de edad, pero tiene ya cifras que oscilan entre tasas de 100.000 hasta 200, tasas de 100 hasta 200 por 100.000 mujeres puede alcanzar en estos grupos de edad. La siguiente. Podemos, los programas de prevención son precisamente en estos grupos de edad, de 50 a 65 años, tenemos unas tasas sumamente elevadas y donde mayor impacto puede producir cualquier programa de prevención, no solamente por el acceso tecnológico a la mamografía de mejor calidad, sino que estaríamos atendiendo a pocas mujeres a bajo costo, porque en estos grupos íbamos a encontrar muchísimos casos. Entonces, esta distribución es más o menos la misma distribución que se encuentra a nivel mundial. Pasemos. ¿Cómo se está comportando el cáncer de mama a nivel mundial? Primero podemos observar en esta gráfica que hay grandes diferencias en la incidencia. Arriba tenemos las tasas de los Estados Unidos y tenemos las tasas de Australia, que son las que presentan las tasas más altas del mundo. Y abajo tenemos Colombia y Ecuador. Y las tasas, como podemos ver, tanto en Colombia como en el Ecuador, son tasas que están incrementándose. Aquí en Australia también vemos unas tasas que se están incrementando, pero en los últimos quinquenios comienzan a ser meseta. La siguiente, por favor. Y esto es lo que pasa en la ciudad de Quito. Aquí se hace un análisis de los 30 años de la tendencia y podemos ver que hay un comportamiento, un incremento significativo tanto de la incidencia como de la mortalidad. Es un fenómeno que veníamos observando, pero cuando aplicamos pruebas para ver que este comportamiento no se deba solamente al azar, sino que realmente hay un incremento, y entonces aplicamos pruebas estadísticas que muestran que este incremento es significativo, con un cambio porcentual anual de 1.8 para la incidencia y 2.9 para la mortalidad. La siguiente.
Bueno, entonces lo que tenemos muy claro es que es un cáncer que empieza después de los 40 años de edad a tener una importancia grande en nuestro país. Sabemos que es un tumor que se está incrementando, pero veamos ahora en qué etapa estamos diagnosticando el cáncer de mama, porque no hay un programa organizado de tamizaje a nivel del Estado. Simplemente nosotros conocemos, se hacen las recomendaciones en los diferentes niveles de salud. Sabemos que la mamografía es el método más adecuado para hacer prevención y esas son las recomendaciones que hacemos, pero no hay un programa articulado que esté midiendo qué cobertura tenemos, qué impacto estamos teniendo con estas recomendaciones. Entonces, esta es la situación en la que se presenta. El estadio in situ o 1 apenas constituyen el 26%. La mayoría estamos diagnosticando en estadio 2. El estadio 4 y avanzado constituye el 12%. El panorama es desolador, pero pasemos a la siguiente. Pero es mucho más complicado cuando vemos que al interior de la ciudad de Quito el comportamiento es muy diferencial si comparamos diferentes grupos sociales. Entonces, las mujeres que asisten al hospital metropolitano, obviamente nos damos cuenta que corresponden a un estrato socioeconómico elevado. Ellas asisten, se les hace el diagnóstico en estadio 0 y 1, más del 50%. El 52% de las mujeres que asisten al hospital metropolitano están en el estadio 0 y en el estadio 1. La siguiente, por favor. Es decir, lo que habíamos comentado, el 52% estaría en estadio temprano, y en el estadio avanzado, estadio 3 y 4, estaría el 17%. Veamos qué es lo que pasa en el hospital Eugenio Espejo. La siguiente. Exactamente lo contrario. Solamente el 11% de las mujeres que acuden al hospital Eugenio Espejo están teniendo un diagnóstico temprano. Y el 55% de las mujeres se les diagnostica, llegan al Eugenio Espejo en estadio 3 y 4. La siguiente, por favor. Y este es un fenómeno que veníamos observando desde hace algún tiempo. Yo pensaba que las cosas podían ir mejorando con el tiempo, pero hay mucho más contraste en este quinquenio que en el quinquenio anterior. Sí, las cosas no han mejorado. Es lo mismo podemos ver la extensión clínica en la instrucción. Si nosotros nos fijamos en la franja superior en plomo, vemos que las mujeres que no tienen instrucción llegan en estadio ya metastásico, más o menos el 35% de las mujeres, mientras que cuando tienen instrucción superior, aproximadamente el 10% llega con estadios avanzados. La siguiente. Esto obviamente va a tener repercusiones en la sobrevida. ¿Cómo está la sobrevida en el periodo 2010-2014 en la ciudad de Quito, independientemente del hospital donde se haya hecho el diagnóstico? Entonces vemos que en la ciudad de Quito la tasa de sobrevida es de 84.2, que es la más alta si comparamos con el resto del país. Y el promedio para todo el país es de 75.5. ¿Qué significa esta sobrevida? Primero tendríamos que compararnos con los países de más alta incidencia, más alta supervivencia, que son Estados Unidos y Australia, donde tenemos sobrevidas hasta del 90%. 25 países tienen una sobrevida superior al 85%. 4 países de Latinoamérica tienen sobrevidas entre 80 y 84%. Entre esas estaría Quito, y de 70 a 79% en 12 países. Es decir, que una tasa de 75.5 nos ubica en un grupo mucho menor que el que estamos presentando ahora.
Es decir, si hacemos una escala de 5 países, nosotros estamos ubicados en el grupo, en el cuarto más bajo, el promedio nacional. Es decir, todavía tenemos, a pesar de que no está tan mal las cosas en Quito, pero todavía tenemos 2 niveles para crecer, que el desarrollo científico, el desarrollo de la prevención nos permite a nosotros alcanzar. La siguiente. Bueno, con esto estoy ya terminando mi participación. Como podemos, un estudio que se hizo en Solca en el periodo 2005-2008 con mujeres registradas en el registro hospitalario de Solca, muestran cómo el estadio 0 y el estadio 1, que en el hospital metropolitano estábamos viendo que se diagnosticaban más del 55% de las mujeres, tienen una sobrevida prácticamente del 100%, entre el 98 y 100%. Mientras las mujeres que se diagnostican en estadio 3 o 4, la sobrevida estaba entre 26 y 62%. La siguiente, por favor. Bueno, con esto terminamos. Esta es la última publicación que tenemos, que podemos acceder a través de la página web de Solca. Tenemos en publicaciones, podemos ingresar al libro Epidemiología del Cáncer en Quito. Y siempre bajo la luz de nuestro promotor, el doctor Fabián Corral. Este es el equipo con el que trabajamos, a quienes debemos este esfuerzo. Siempre con nuestro padre adelante. Eso es todo, gracias. Y encantada de poder participar en la conversación. Sí, muchas gracias. Enseguida nos va a acompañar el doctor Salazar. Excelente participación, doctora, datos bastante. Continuamos la charla de esta noche con el doctor Salazar. Él es médico graduado, cirujano de la Universidad Central del Ecuador, subespecialista en ginecología y obstetricia, con una subespecialidad en ginecología oncológica por el Departamento de Docencia de la Municipalidad de Buenos Aires, Asociación Médica Argentina y la Sociedad Argentina de Mastología, máster en anticoncepción, salud sexual y reproductiva por la Universidad de Alcalá de España, profesor de pregrado de la Universidad Internacional del Ecuador, coordinador de posgrado de ginecología y obstetricia de la Universidad Internacional en el Hospital Metropolitano, fellow del American College of Oncology, Gynecology and Obstetrics, presidente de la Sociedad de Patología de Tracto Genital Inferior y Colposcopía y de la Sociedad Ecuatoriana Multidisciplinaria de Mastología, miembro de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Pichincha, de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia y Anticoncepción, y autor de varios trabajos, coautor de varios libros, médico activo del Hospital Metropolitano. Damos paso al doctor Salazar. Muchas gracias. Les agradezco mucho, les pido disculpas, realmente no sé, estamos con un problema de señal de internet. Así es que si es que hay algunas interrupciones, me disculpo con ustedes. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este evento por haberme invitado a participar en él y felicitar a la Sociedad Ecuatoriana Multidisciplinaria de Mastología y a la Sociedad Ecuatoriana de Oncología
por haber hecho esta alianza estratégica para mejorar los conocimientos que en definitiva redundarán en el mejor manejo de la patología que es el cáncer en general y en nuestro caso el cáncer mamario. El tema que vamos a tratar es la prevención, lógicamente, del screening. Este problema del cáncer de mama realmente viene desde hace muchísimo tiempo. Fíjense en que en 1600 años antes de Cristo ya se describían varios casos de cáncer de mama y de patología mamaria. En Babilonia, en los códigos de Hammurabi, se hablaba ya de las amputaciones y en inicio a favor de las amputaciones y luego en contra de las amputaciones. Aquí está la descripción del primer caso de cáncer de mama documentado, los instrumentos que se utilizaban en esa época. Y básicamente este trabajo del 2015 le pongo en esta charla porque fíjense ustedes cómo tienen una proyección de aumento entre el 2015 hasta el 2030, que vamos a tener 2.2 millones de diagnósticos de cáncer de mama y que se esperan 747.802 muertes. Esto simplemente para ponernos en lo importante del tema. En definitiva, esto es una realidad sanitaria en el mundo. ¿Por qué? Porque la población ha aumentado y ha aumentado más la población mayor a 65 años. Entonces, obviamente, esto nos da la idea de que vamos a tener muchos más diagnósticos. Hay mejores registros y hay mayores conocimientos epidemiológicos que nos van a dar datos mucho más reales. Los recursos terapéuticos han estado estables, ahora han mejorado, tenemos mejores recursos, pero sin embargo, tenemos que seguir hablando de la escasez de los recursos económicos que tienen todavía varios países. ¿Qué es lo importante y cuáles son las condiciones para un programa de screening? En este caso el mamario, pero en general para un programa de screening. Primero tiene que ser una enfermedad relevante y el cáncer de mama lo es. Tienen que brindarse para la detección un test seguro. El test seguro significa que obviamente no tenga riesgos en personas sanas. En este caso, pues nosotros tenemos un riesgo muy bajo en la parte de la radiación, no quiere decir que no exista, pero obviamente es un riesgo bajo en relación al beneficio. También que sea aceptable, que acepte a la gente a donde está dirigido este estudio. Por eso es que es importante la comunicación y el incentivar a la mujer para que se realice estos estudios. Que sea un test apropiado y confiable. Esto ha mejorado muchísimo desde el advenimiento de la clasificación BI-RADS, en las que definitivamente el médico radiólogo tiene un papel fundamental en el diagnóstico y en la impresión diagnóstica que ya nos manda escrita con esta clasificación y ha mejorado muchísimo el manejo del cáncer de mama. Que los esfuerzos justifiquen el costo, esto es lo que vamos a tratar de discutir en el transcurso de esta charla, y que lógicamente el beneficio de la educación va a compensar con los costos. La mamografía es la herramienta para este screening. Sin embargo, pues debe haber una decisión política para analizarlo. Si es que no existe esta decisión, pues realmente el screening no va a dar el resultado que nosotros esperamos. Debe ser un programa que tenga continuidad. No puede ser que venga un gobierno y nos ponga un programa, luego venga otro y cambie el programa. No, debe haber continuidad y lamentablemente nosotros no tenemos todavía en el país un programa establecido que seguir. Y no es solamente dar el acceso a la mamografía, sino tratar de que esto sea un pesquisaje masivo y que haya gente suficientemente preparada para individualizar los casos y poder solicitar exámenes mucho más avanzados para establecer el diagnóstico, para que esto se haga costo efectivo y que las políticas de salud sean las adecuadas. Bueno, datos estadísticos no los vamos a mencionar mucho, ya la doctora nos habló excelentemente de la situación actual. Sin embargo, es importante saber que todavía nosotros tenemos una incidencia alta. Y esto es un trabajo antiguo que hice hace mucho tiempo en el Hospital Metropolitano, un trabajo observacional que definitivamente vemos, como decía la doctora, que la situación no ha cambiado, ¿no? Obviamente, en el Hospital Metropolitano la mujer tiene mayor acceso, está mejor educada y va a los controles y esto hace que se encuentren estadios más tempranos en el diagnóstico del cáncer de mama. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tenemos nosotros para esto? Obviamente el envejecimiento de la población, también tenemos las mutaciones del BRCA1 y el BRCA2, todo lo que implica un aumento de la exposición de la mujer
al estado hormonal, es decir, una menarquia temprana, un embarazo tardío o ningún embarazo, la menopausia después de los 55 años, el sobrepeso y la obesidad. Nosotros sabemos la aromatización periférica de estrógeno a nivel de la grasa, pues hace que aumente el estrógeno y esto va a incidir en el aumento del riesgo de cáncer de mama. Tener las mamas densas, que es uno de los capítulos que lo vamos a tratar, porque realmente el hacer screening con mujeres en mamas densas es realmente una controversia, o hay una controversia en esto. También antecedentes personales de cáncer de mama, antecedentes familiares de cáncer de mama y, lógicamente, tratamientos previos de radiación a nivel del tórax que pueden influir también en esto. ¿Qué es lo que debe cumplir el tamizaje para que sea adecuado? Primero, que lleguemos a un diagnóstico precoz que nos reduzca la mortalidad y, lógicamente, esto redunde en la mejor calidad de vida de las pacientes. ¿Por qué tamizar la mama? Primero, es uno de los cánceres más frecuentes en la mujer y eso no hay duda. La enfermedad tiene una fase larga es un problema que realmente nos preocupa, es decir, de 4 a 7 años alcanza 1 centímetro de diámetro. La detección mamográfica precede a la clínica más o menos en 2 a 3 años. Entonces, fíjense en que es importante que nosotros tengamos en cuenta que el screening vamos hablando a favor de realizarlo. El 70 al 80% de los cánceres de mama que se detectan tienen buen pronóstico. Obviamente, si se detectan más tempranamente, como un carcinoma in situ, por ejemplo, tenemos que se detecta en el 20%, tendrá mejor pronóstico. Si, del 20 al 25% en pacientes con tumores de menos de 1 centímetro, tendrá un buen pronóstico. O, lógicamente, las pacientes que van a tener un tumor de 1 y 2 centímetros, que es el 25%, van a ir disminuyendo su pronóstico. Ahora, en cuanto al diagnóstico para el screening, o sea, ¿qué elementos del diagnóstico nos van a servir para hacer un screening? Primero, el clínico. Vamos a analizar qué pasa con el aspecto clínico. La mamografía, el ultrasonido, la resonancia magnética nuclear, el PET-CT, el PAF, que ya poco a poco, ya en casos muy específicos, se los hace. La biopsia core, que viene a ser el gold estándar actualmente. La biopsia excisional o incisional, que también se hace menos gracias a los excelentes estudios que se pueden hacer ahora con la biopsia core, pero en definitiva la triada diagnóstica importante va a ser la exploración física, la mamografía y la biopsia. La evaluación diagnóstica, en donde debemos hacer una muy buena historia clínica, una valoración excelente del seno con todas las técnicas, que no es el tema de esta charla, pero es importante hacer un muy buen examen clínico para solicitar los estudios mamográficos que sean los necesarios para llegar al diagnóstico, que pueden incluir incluso resonancia magnética nuclear en casos específicos, tomar una decisión de si tomar o no una muestra y mandar a hacer una biopsia para tener el resultado adecuado de esta patología. Entonces, vamos a ir desvirtuando algunos criterios de valor que significarían un buen screening o un no buen screening. Primero, el autoexamen mamario. Recuerden ustedes que mucho tiempo estuvo circulando el eslogan de tócate y salva una vida. Pues definitivamente el tócate y salva una vida, como lo recomienda el grupo de enfermedades prevenibles de los Estados Unidos, es el que es lo que es. Es decir, está limitado a que la mujer conozca su seno, pero no puede ser que solamente con este examen, el momento que se toque, vaya al médico para que dilucide. Pues para eso ya hemos perdido muchísimo tiempo. Por eso es que el NCCN no lo recomienda, es decir, no recomienda el autoexamen mamario como screening. Y una revisión Cochrane nos dice que no reduce la mortalidad, sí aumenta el número de biopsias y patología benigna detectada. Por lo tanto, tampoco recomienda el autoexamen de mama como screening. Y lo que les había comentado ya del grupo de prevención de los Estados Unidos. El examen físico de la mama. ¿Qué importancia tiene el examen físico de la mama? ¿Puede ser parte del examen periódico de salud desde los 20 años? Por supuesto que sí. Sin embargo, como screening, empezar a los 21 años o recomendar el screening con examen físico en mujeres mayores de 20 años no tiene una evidencia o una recomendación al momento. Este grupo de detección de enfermedades de los Estados Unidos lo pone como una recomendación grado C, es decir, no hay evidencias como para recomendar o desaconsejar el examen. Sin embargo, hace recomendaciones importantes, que entre los 20 y los 30 años deba incluirse en el examen ginecológico cada 3 años del examen del médico y anual desde los 40 años.
Fíjense en que tampoco es que sea recomendado anual a los 40 años, hay insuficiente evidencia para que sea considerado solo el examen físico del médico como un método de screening. Definitivamente no se establece si esto ayuda por sí solo al diagnóstico. Lo que sí ayuda, pues obviamente, es el aumentar a este examen físico la mamografía. ¿Qué es lo que vemos en el examen físico? Obviamente vemos las masas palpables, secreción por el pezón, engrosamientos asimétricos o nodularidades en el seno, cambios en la piel, si es que hay o no problemas o masas axilares, y el dolor, que también es importante anotarlo. No es lo mismo examinar a una mujer mayor de 30 años que una mujer menor de 30 años. Obviamente, la mujer mayor de 30 años tiene mayor grado de sospecha de cáncer de mama. La evaluación inicial en estos casos sospechosos debe empezar con un diagnóstico por ecografía o mamografía, y después de la evaluación diagnóstica por imágenes se la clasificará de acuerdo a la técnica BIRATS. ¿Por qué el screening en mama tiene o nos plantea un problema importante? Porque tiene una fase clínica bastante amplia para que sea detectado. Es decir, cuando ya tenemos una detección clínica, ya el tumor está avanzado, ya es muy tarde. De ahí la importancia de los estudios que están considerados actualmente como el método de screening, que es la mamografía. Quiero que esta diapositiva que les estoy presentando se guarden especialmente por los porcentajes. Este es un estudio hecho en el 2006, en el que se decía que el estudiar a la mujer entre los 40 y los 49 años significaba estudiar a 1.792 mujeres durante 14 años para salvar una vida. Y entre los 50 y los 59 años se reducía el 22% la mortalidad. Y esto significaba estudiar 838 mujeres durante 14 años para salvar una vida. Esta relación que hay entre la mujer de 40 a 49 años, que se necesitan más estudios, obviamente se va a seguir manteniendo, pero ustedes van a ver que los porcentajes han variado considerablemente. Vamos a hacer una revisión de artículos que recomiendan el estudio de la mamografía a partir de los 40 años. Tenemos un estudio en Lancet publicado en agosto del 2020, en el que recomiendan que las mamografías se debe empezar a los 40 años. Hicieron un estudio en mujeres que empezaron a los 50 y otras mujeres que empezaron desde los 40 años, y definitivamente encontraron una reducción de la mortalidad en un seguimiento a 10 años. El Colegio Americano de Médicos hizo una reunión de expertos para valorar varios trabajos y sacar algunas recomendaciones. En estas recomendaciones se hablaba que el riesgo promedio de una población sana entre los 40 y los 49 años no justificaba el hacer un screening dada su baja incidencia. Definitivamente no aconsejaban hacer el examen desde los 40, pero sí desde los 50 hasta los 74 años. Y la mujer de riesgo promedio mayor de 75 años, cuya expectativa de vida sea de 10 años o menos, parar ahí la realización de las mamografías. Y lo que se decía también, que en mujeres de riesgo promedio, los médicos deben usar el examen clínico como un complemento, pero no como un evento de detección. Intramed News analizó artículos publicados en Lancet del Colegio Americano de Médicos, que recomienda la detección sistemática cada 3 años para mujeres en edades de entre 50 y 74 años en promedio, y el American College de Radiología, que recomendaba mamografías anuales a partir de los 40 años y continuar haciéndolo mientras la mujer goce de buen estado de salud y contenido anual. Estos dos estudios eran los unos a favor de hacer anual y los otros a favor de hacer cada 3 años. Lo importante de esto es que obviamente no se está ya discutiendo sobre el beneficio de la mamografía, sino cuándo iniciarlo. La evidencia en un estudio hecho por Oxford también recomiendan empezar entre los 40 y los 49 años, porque en el estudio y la revisión que hicieron, lograron ver que la mortalidad se reducía entre un 29 a un 48%. El Colegio Americano, en un Practice Bulletin, daba importancia a lo que significa el criterio médico. Definitivamente recomendaba el iniciar el estudio a los 40 años
pero que el inicio entre los 40 y los 49 años debía ser valorado por el médico si para la paciente era conveniente hacerlo anualmente desde los 40 años o si es que no era necesario hacer una mamografía y de entrada entrar con técnicas más avanzadas como por ejemplo la tomosíntesis mamaria. Entonces, entre los 40 y los 49 años, una valoración por el médico para decidir si hacerlo o no a partir de los 40 años. Pero el mismo Colegio Americano, en las recomendaciones a las mujeres, les indica que las mamografías deben hacerse a partir de los 40 años y que no importa el tener implantes mamarios, porque era otra de las cosas complicadas que la mujer con implantes pensaba que no debe hacerse la mamografía por el riesgo, pues se les recomienda que eso es independiente y que tienen que hacerse un control. En el último curso de actualización impartido por el NCCN, cuyos objetivos eran esto de evaluar si realmente existía beneficio o no en realizar el screening entre los 40 y los 49 años, se hicieron este análisis de los puntos a favor y en contra, hablando de los que no, de no screening, no a favor del screening. Teníamos los falsos positivos, pero que se detectaban cánceres más avanzados, que los tratamientos obviamente eran más intensos, más agresivos, y la mortalidad alta, versus sí hacer screening, que a pesar de que hayan falsos positivos y falsos negativos y que hay un sobrediagnóstico y una sobreexposición a radiación innecesaria, no tenían el suficiente peso como para, digamos, tenían el suficiente peso como para hablar a favor de realizar el estudio o iniciar el screening a partir de los 40 años. Y pues pusieron como ejemplo varias de las sociedades que luego les pasaré este gráfico que está acá para que vean cómo es lo que se está recomendando actualmente. Estos factores de riesgo, que los falsos positivos en las mamografías en 10 años es del 23%. Obviamente, cuando uno hace un examen físico, el falso positivo va a ser menor porque ya estamos detectando prácticamente la masa tumoral. El análisis de costos, que de cada $100 gastados en screening, 33 son para evaluar falsos positivos, es realmente un porcentaje bajo en relación al beneficio. Y los falsos positivos, lógicamente, se van a asociar con ansiedad y costos inconvenientes en la paciente, pero el fin justifica los medios. Los falsos positivos, es decir, seguir más a una paciente, representa a la larga un beneficio. Si bien hay mayor irradiación, hay sobrediagnóstico, pues los tratamientos también van a ser una incógnita dependiendo de qué es lo que vamos nosotros a seguir con los exámenes sucesivos al diagnóstico. Los carcinomas ductales in situ y las lesiones precancerosas, obviamente que vamos a tener con mayor número, va a haber falsos negativos y los falsos negativos pueden llevarnos a una falsa seguridad por este espacio clínico que existe. Y los daños del screening, que realmente con los nuevos equipos, la radiación, que es el efecto más importante, pues es mínimo. También se estudiaron con qué frecuencia hacer desde el 2012, que empezaron a publicarse artículos sobre la periodicidad. Actualmente lo que se recomienda es que los estudios sean bianuales o trianuales, ya que no hay evidencia de daños con esta frecuencia y que si se hace anual sí va a haber un 50% más de biopsias, por lo tanto, pues se recomienda que no sea anual y el criterio del médico tiene que primar mucho en esto. Los estudios suecos definitivamente desde hace mucho tiempo recomendaban ya la periodicidad de cada 2 años y lógicamente esto va a redundar en un esquema de reducción de la mortalidad y de detección del cáncer. ¿Cuál es el problema mayor que nosotros, aparte de toda la discusión que hemos estado presentándoles a ustedes en la edad entre los 40 y los 49 años? Es que a esta edad existe una densidad mamaria mayor y ahora hay diferentes recomendaciones para lo que significa la mama densa, que tienen que ser obviamente valoradas. Todavía no hay un criterio específico para que se pueda seguir como una norma, todavía está a criterio médico, pero la mama densa es realmente un problema importante para el screening. Es la que está clasificada como grado 3 o ACRC. Si bien hay menor incidencia de cáncer a esta edad, sin embargo, la mortalidad es importante a esta edad, porque se ha considerado que el progreso de estos cánceres a esta edad es usualmente mucho más rápido que a otras edades. Nosotros pensaríamos que con una mama densa, el ultrasonido, el asociarle al ultrasonido
es importante. Sí, en la mama densa es importante, pero fíjese en el asociar a todas las mujeres mamografía y ultrasonido no puede afirmar un beneficio en cuanto se refiere al screening. En las mujeres de riesgo habitual, la mamografía es el método diagnóstico y en los casos que se necesite, que estarían clasificadas como BI-RADS 0, hacer un complemento ecográfico va a ir muy bien. Pero en las mamas densas, definitivamente con el desarrollo de los ultrasonidos, el combinar mamografía con ultrasonido, pues definitivamente nos ayuda mucho. En cuanto a la mama densa, también entra aquí a la discusión la resonancia magnética nuclear. ¿Qué es lo que se está aconsejando actualmente para la mama densa? Si es verdad que lógicamente esto va a incrementar el costo y como en screening a la población general no se le puede tomar en cuenta por el costo, además porque la mayoría de estos, fíjense en este estudio, el 74% de las mujeres que se hicieron resonancia magnética fueron a biopsia y de estas el 16% fueron realmente positivas para un screening. Así es que la resonancia magnética es una muy buena alternativa. Sin embargo, ahora se le está comparando a la resonancia magnética en estos casos en los que tenemos las mamas densas con la tomografía mamaria contrastada, que está dando unos resultados bastante comparables con la resonancia magnética nuclear. También la resonancia magnética nuclear en un estudio del New England Journal of Medicine llegaron a la conclusión que el uso de pruebas complementarias de resonancia magnética en mujeres con tejido mamario extremadamente denso y los resultados normales en la mamografía dieron como resultado el diagnóstico significativamente menos cáncer de intervalo que las mamografías sola durante un periodo de detección de 2 años. Otra de las indicaciones en que se está sugiriendo la realización de la mamografía es en las pacientes de riesgo familiar. En este estudio que se publicó, que les presento, el cribado por resonancia magnética de interpretación se detectó cánceres en etapas más tempranas que en la mamografía, pero son casos puntuales. En cuanto a la edad, hay varios que recomiendan, varias entidades médicas que recomiendan parar el estudio a los 75 años. Sin embargo, hay estudios también importantes en los que en mujeres mayores de 75 años, se detectó una reducción de la mortalidad en el 10%. En el estudio, en definitiva, este estudio del 2018 que se hizo en el Oncology recoge todas estas recomendaciones y nos hablan que entre los 40 y los 74 años debe hacerse el screening en un intervalo de 1 a 2 años y que esto reduce la mortalidad en el 40%. Fíjense en que hablábamos del 15%, estamos hablando ahora del 40%. Si bien el sobrediagnóstico sigue presente, eso más bien ha bajado, ¿no? Estamos hablando del 10%. Y los falsos positivos han bajado también de manera importante porque se pueden resolver con más estudios de imágenes y lógicamente esto va a disminuir incluso los casos que vayan para biopsia. Y los falsos negativos pues, se han mantenido más o menos en un 15 a un 20%. En definitiva, la reducción entre el 25 y el 45% de muertes en diferentes países hace pensar que en definitiva la recomendación de la mamografía es importante. Ahora, en diferentes lugares, ¿qué es lo que se recomienda? Por ejemplo, en Argentina no se recomienda hacer un estudio de mamografía entre los 40 y los 49 años, a no ser que el análisis médico justifique el hacerlo. Y sí se recomienda el hacer entre los 50 y los 69 años y parar a los 70 años, obviamente dependiendo aquí también del criterio médico. Este es un resumen de las instituciones más importantes que marcan un poco el criterio del screening del cáncer de mama, en que indican a qué edad se debe iniciar el cáncer de mama, a qué edad debemos parar el cáncer de mama, con qué intervalo debemos hacer las mamografías y si es que nosotros podríamos utilizar como screening a la tomosíntesis mamaria. El Colegio de Radiólogos dice que debemos empezar a los 40 años, que no hay límite para parar y que la frecuencia debe ser anual. El Colegio Americano dice que a los 45 años y que sea opcional dependiendo de criterio médico si entre los 40 y los 45 se hace o no una mamografía.
y parar cuando la expectativa de vida de la mujer sea menor a 10 años. La frecuencia anual entre los 45 y los 54 años, cada uno 2 años, y pasado los 55 años cada anual entre los 45 y los 54 y cada 2 años pasado los 55 años. El Colegio Americano dice que debemos hacer un análisis de las pacientes y ofrecerlas desde los 40, pero que no debemos retardar el inicio de las mamografías a partir de los 50 y que se terminaría a los 75 años. ¿Con qué frecuencia? Cada 1 o 2 años, y que obviamente la tomosíntesis como que falta un poco más de datos para ponerla como un examen de screening. La Asociación Médica Americana a los 40 años y no parar la mamografía hasta que la mujer pueda hacérselo con frecuencia anual, y todavía no recomiendan la tomosíntesis como un estudio de screening. El NCCN, empezar a los 40 años, no parar durante toda la vida de la mujer hasta que vea el médico que es necesario. ¿Con qué frecuencia? Frecuencia anual, y la unión, el grupo de enfermedades prevenibles de los Estados Unidos recomienda empezar a los 50 años y parar a los 74 años, hacerlo con una frecuencia de cada 2 años, y también coincide que todavía hay una insuficiente evidencia para poder recomendar como grado 1 la utilización de la tomosíntesis mamaria. Esto es la diapositiva que en el curso del NCCN se presentó y está resumiendo, o está pues puesto en el resumen anterior que nosotros lo habíamos presentado, simplemente para que lo vean un poco más grande y no hay diferencia con el cuadro anterior. El NCCN, que es una de las instituciones que ha regido mucho el manejo de la patología maligna, recomienda que se debe utilizar siempre, para que una mamografía sea considerada como screening, la valoración BI-RADS. Y aquí está la recomendación. Aquí quería destacar nada más que en las mujeres asintomáticas en las edades mayores de 25 y menores de 40 años, recomiendan hacer el examen clínico cada 1 a 3 años y, dependiendo de los hallazgos, pues actuar de acuerdo a las necesidades del caso. Y ya habíamos dicho que el NCCN está a favor de empezar a los 40 años y hacerlo anualmente, así sea, y en los casos específicos hay que valorar, dependiendo del criterio médico, si hacer una tomosíntesis o si hacer una resonancia magnética. En definitiva, esta recomendación de la clasificación BI-RADS, que no es el tema de la conferencia, pero es importante que se sepa que gracias a esto hemos logrado, pues, y la clasificación del BI-RADS de ultrasonido, las imágenes han sido mucho mejor analizadas. Realmente los radiólogos tienen ahora un papel fundamental en el diagnóstico del screening, para nosotros tomar el siguiente paso y poder resolver el caso de cada paciente. En definitiva, no dejará de ser polémico el tamizaje en cuanto se refiere a la periodicidad y al inicio, pero en lo que sí ha dejado de ser polémico es que definitivamente la mamografía es el examen indicado para el tamizaje. La indicación es completamente vigente. Sus beneficios traen aparejados riesgos, pero son muy bajos. Estos riesgos obviamente que tienen que ser informados a la paciente. La mamografía sigue siendo el estándar. El riesgo de cada mujer debe ser tomado en cuenta la decisión, y es relevante el ofrecerle la prevención y el analizar el caso conjuntamente con las pacientes, de explicarle por qué de pronto para ella la mamografía no es lo más aconsejado, y hacer una tomosíntesis o hacer una resonancia como método de screening. Depende mucho de la comunicación entre médico-paciente. Las nuevas imágenes, nuevos marcadores en sangre posiblemente cambien mucho el enfoque actual, y estaremos quizás hablando en unos pocos años que el cribado en sangre va a dar mejores resultados que la mamografía. No lo sabemos. Sin embargo, los adelantos son cada vez mejores, y todo esto va a redundar en la lucha que tenemos nosotros, los abanderados en la patología mamaria. Muchísimas gracias. Excelente ponencia, doctor. Muchas gracias por todos los datos que nos ha dado.
Ahora vamos a pasar al área de preguntas. Tenemos varias preguntas enviadas por nuestros participantes. ¿Cuál es la razón del sobrediagnóstico de cáncer de tiroides? ¿Alguno de los ponentes? Bueno, creo que de alguna manera el sobrediagnóstico en cáncer de tiroides de alguna manera puede deberse a que al momento se están usando la parte de la ecografía y nos ayuda a detectar pequeños nódulos que con el examen físico simplemente no se hubiera detectado. Vamos con la siguiente pregunta que se realiza por el doctor Luis Israel Llerena, el mismo que nos dice: buenas noches, excelente conferencia. Una pregunta: ¿por qué no tenemos datos del Hospital Carlos Andrade Marín? ¿Aló, me escuchan ahí? Sí. Sí, me escuchan. Ya. Sí, En los datos que se presentaron del registro de tumores, sí están incluidos los datos del Hospital Carlos Andrade Marín. Sería interesante, yo simplemente polaricé los dos grupos, dos estratos, el del Hospital Eugenio Espejo y del Metropolitano, simplemente como dos polos. Sería muy interesante analizar qué es lo que pasa en el Hospital Carlos Andrade Marín, pero esos ya son estudios específicos que podrían arrojar datos muy, muy interesantes, probablemente una cuestión intermedia, pero están incorporados tanto el sector público como privado en la información que vimos del registro. Creo que con eso es la pregunta. Okay. Sí. Seguimos. El doctor Jorge Cardoso nos pregunta: cada vez están diagnosticando más casos en edades inferiores a 40 años. ¿Cuál sería su opinión, doctores? es verdad que el asunto de los 30 hasta los 40 años, si bien el mismo incentivo de los controles, por eso es que se dice que la parte clínica en esta edad es súper importante, porque al detectar una lesión nosotros podemos escoger el examen inicial. No es un screening, ya es una prevención secundaria, porque ahí vamos nosotros a solicitar una ecografía o una mamografía. Pues lógicamente en esta etapa entra la parte clínica. Desafortunadamente, como habíamos comentado, si bien el espacio clínico va a hacer que nosotros encontremos muchas veces cánceres avanzados a edades tempranas, pero afortunadamente son muy pobres. Por eso es que no hay un método de screening específico para esta edad. El ultrasonido sí es un aliado importante a esta edad, pero no deja de ser el screening clínico a esta edad el más importante. Bueno, desde los datos del registro podríamos decir que siempre hay esa preocupación, especialmente en los médicos clínicos, de que el cáncer de mama está apareciendo cada vez en edades más tempranas. Pero nosotros hemos comparado las curvas en los diferentes periodos de edad y en diferentes momentos de análisis, ¿no? En estos 30 años y vemos que no hay mayores diferencias. Conocemos que antes de los 40 años la enfermedad es mucho más agresiva, hay un componente genético, hay algunas situaciones especiales que hacen que a este grupo de mujeres se hagan un tamizaje especial, ¿no? Como la consejería genética o la investigación de la familia en cuanto a su comportamiento familiar y presencia o no de la enfermedad en otros miembros de la familia. Pero en general sigue comportándose de la misma manera a través de los años. Hay un pico importante en los 50 años de edad
y desde los 40 para adelante, tal como se ha venido señalando. No hay realmente algo que nos llame muchísimo la atención de que se esté presentando en esta época en forma más cercana. Eso es todo. Bueno, de alguna manera, acotando a las intervenciones de los doctores, muy acertadas, por cierto, podría también tener en cuenta, o se podría tener en cuenta que al momento la postergación de la maternidad también puede ser un factor en el aumento o el diagnóstico, en el aumento en pacientes menores de 40 años, pacientes también obesos, el sedentarismo en el que de alguna manera en este tiempo se presenta, y los cambios de alimentación también podrían ser factores. Tenemos una siguiente pregunta. La Fernandina Loza. Buenas noches. ¿Qué opinión le merece incluir en los tamizajes de cáncer de mama la condición poligénica del paciente y el asesoramiento genético? Sí, una muy buena pregunta. En realidad, como les había comentado en las conclusiones, conforme vayan progresando estos exámenes poligénicos, el riesgo genético, y sea económicamente alcanzable, lógicamente que va a ser una ayuda fundamental para establecer pacientes de riesgo y establecer un screening diferente a la de la población normal. Sin embargo, pues obviamente como screening general no podemos pedir a todas las mujeres hacerse un estudio genético, porque eso no estaría formando parte de del requerimiento que tiene un método de screening, que tiene que ser alcanzable para todos, reproducible. Es decir, no podríamos hacerlo como screening, pero como una arma diagnóstica para establecer pacientes de riesgo, por supuesto que eso decíamos que en pocos años vamos a tener algunos cambios en este aspecto. No, yo no tendría nada más que comentar sobre este tema. Tal vez podría regresar a la primera pregunta sobre el sobrediagnóstico de cáncer de tiroides, que por problemas técnicos no podía contestar. Pero sí es un problema del cáncer de tiroides que está preocupando en general al mundo entero, porque hay regiones donde se ha incrementado en forma impresionante la tasa de incidencia de cáncer de tiroides. Y son precisamente en esos países donde se ha hecho una búsqueda, un tamizaje de cáncer de tiroides. Por ejemplo, en Corea, que tiene una tasa superior a 100 por 100.000 habitantes. Y entonces se comienza a detectar nódulos muy pequeñitos que probablemente no van a necesitar ningún tratamiento, sino simplemente observación, y se le está interviniendo, y probablemente esto está produciendo más daño que soluciona los problemas de cáncer de tiroides. Entonces, es una preocupación, está en constante observación. Y una cosa que nosotros hicimos recién en un trabajo en el registro de tumores, estuvimos haciendo un análisis de cómo se está comportando el tumor, si es que se ha incrementado el riesgo por algún factor en nuestra ciudad de Quito, que tiene también una de las tasas más altas de América Latina. Si realmente se ha incrementado el riesgo, o es que estamos diagnosticando más. ¿Es un fenómeno de cohorte o es un fenómeno de riesgo, ¿no? O sea, una cohorte, un grupo poblacional que se está exponiendo a más riesgo, o simplemente que apareció este momento algunos elementos que hacen que nosotros estemos diagnosticando más. Entonces, a nivel mundial se ve que eso se introduce con los programas de tamizaje. Y también se introduce con el hecho de que hoy se comienza a hacer las punciones del eco tiroideo, y se concentra precisamente en zonas donde hay mayor acceso a ese tipo de diagnóstico. Por ejemplo, la ciudad de Quito tiene una tasa muchísimo más alta que la que podemos encontrar en regiones que tienen menos tecnología.
Entonces, y en la costa también vemos que hay una diferencia entre la tierra y la costa. Y entonces, ¿por qué nosotros tenemos más? ¿Realmente nosotros tenemos más riesgos que los de la costa? ¿O nosotros tenemos más riesgos que la gente que vive en la zona rural? ¿O qué es lo que pasa? Entonces, la respuesta de todos estos trabajos a nivel mundial se está dando más bien porque más acceso a hacer el diagnóstico, y una vez que tenemos un diagnóstico, aunque sean nódulos pequeñitos, estamos tratándolos. Y eso a lo mejor está provocando más problemas que solución al problema de cáncer de tiroides. Eso quería comentar. Nada más. Bueno, seguimos. Gracias, doctora. Seguimos con las preguntas. Tenemos Claudia Benítez. En pacientes menores de 40 años con uso indiscriminado de anticonceptivos y píldoras del día después, ¿existe alguna evidencia de realizar un screening sugerido específicamente para este grupo? Bueno, el grupo de, digamos que siempre ha habido controversia, justo es el grupo entre los 40 y 49 años. Por eso es que muchas de estas sociedades que tienen trabajos de investigación y por eso nos dan algunas sugerencias, nos dicen que debe haber un criterio médico importante o que debe primar mucho el criterio y el análisis de riesgo individualizado de cada paciente para ver a qué edad se empieza el estudio mamográfico. Sin embargo, si bien existe un factor de riesgo con el uso de los anticonceptivos, el riesgo es muy bajo. Es diferente con el uso de la terapia hormonal, porque el estrógeno es diferente. Entonces, lógicamente que al ser un riesgo bajo, no entra como un factor muy importante para hacer un cribado especial solo por el hecho de usar anticonceptivos o utilizar la píldora del día después. Pero si es que esto se suma, por ejemplo, en una paciente obesa o si a más de ser obesa tiene antecedentes familiares, lógicamente esto va a hacer que nosotros tengamos un screening individualizado, que es lo que actualmente se recomienda para las pacientes y empezar incluso a veces mucho antes de los 40 años. Entonces, es una muy buena pregunta porque obviamente dentro de los factores de riesgo está la administración hormonal. Pero afortunadamente con los anticonceptivos el riesgo relativo no es muy grande. Y como solo eso, como para cambiar el screening, no. Ok. El doctor Daniel Ruiz nos dice, doctor, acá en el Ecuador, tomando en cuenta los diferentes grupos socioeconómicos, ¿cada qué tiempo usted recomendaría hacer la mamografía como método de screening? Muy bien. Yo creo que la evidencia más importante está a partir de los 50 años, es decir, en los países que tenemos no una buena posibilidad económica de acceder a esto, pues el inicio a los 50 años está muy bien indicado, pero entre los 40 y los 49 años debe primar el criterio médico para hacerlo. Generalmente en la consulta yo suelo hacer una mamografía entre los 40 y los 45 años y desde los 45 años bianual hasta los 50 y desde los 50 una anual. Es lo que yo estoy haciendo en mi consulta, pero las recomendaciones, como ustedes vieron, la mayoría habla de iniciar a los 40 años como método de screening, pero uno tiene que adaptarse a la situación del país y no salirse tampoco de las recomendaciones. Así es que nosotros, haciendo un análisis de las pacientes entre los 40 y los 49 años, podemos establecer un screening adecuado. Lo que sí no está en discusión es a partir de los 50 y pues eso no lo debemos poner en tela de duda ni en tela de juicio el hacerlo. Ok. Mónica García nos pregunta, doctor Salazar, ¿cuál es su consejo para aquellas pacientes que cada vez acuden con más frecuencia a la consulta, refiriendo temor a la mamografía con los comentarios que encuentran en el internet?
Doctora García, qué gusto que esté acompañándonos en este evento. En realidad, el miedo a la mamografía, uno tiene que ser lo suficientemente claro y explicar que actualmente la radiación, como ustedes vieron en la diapositiva, es muy baja. Los riesgos a que estos ocasionen problemas son muy bajos, pero claro, por eso es que es importante establecer el criterio de en qué pacientes conviene empezarlos a hacer su screening desde los 40 años. Si es que nosotros hablamos con la paciente y le comentamos los beneficios que tiene, como veíamos nosotros que existen muy buenos beneficios a favor del screening, que superan las contraindicaciones de realizar el screening, muchas pacientes van a estar de acuerdo en esto. Pero es verdad, cada vez más las pacientes están preocupadas por la radiación. Sin embargo, pues la radiación no es una cosa tan grande como para no poder explicar a la paciente y que se la puede convencer cuando el riesgo justifique el empezar a hacer mamografías desde los 40 años. Gracias, doctor. Seguimos con las preguntas. Amanda Jacome nos pregunta, ¿cuándo realizar BRCA1 y BRCA2 en pacientes con historia familiar de cáncer de mama y a qué edad? El BRCA1 y el BRCA2 están indicados cuando existe un riesgo familiar, independientemente de la edad. Si es que nosotros ya tenemos la paciente que hemos diagnosticado de cáncer y a esta paciente tiene hijas, mujeres, es importante hacerla a la paciente el estudio del BRCA1 y BRCA2, y si estas son positivos, pues obviamente podemos hacer el control de BRCA1 y BRCA2 en las chicas una vez que hayan completado su desarrollo biológico, es decir, se puede hacer incluso en chicas jóvenes a partir de los 21 años en adelante. Pero esto solamente para establecer el riesgo de estas pacientes, siempre y cuando la paciente tenga positividad, la paciente original del cáncer tenga positividad para BRCA1 y BRCA2. Okay. El doctor Ferdinand Loza nos pregunta, tomando en cuenta que la obesidad aumenta la insulina, aumenta la cantidad de estrógeno circulante, aumenta la leptina y baja la actividad de los linfocitos natural killer, ¿qué le parece el tratamiento farmacológico de la obesidad? Fundamental. Es decir, la obesidad es un factor de riesgo importante en generar cáncer de mama. Entonces, el tratar la obesidad es un mecanismo preventivo de alto valor para la prevención del cáncer de mama. Muy importante, muchísimo. Y más que una pregunta, es un agradecimiento de parte del doctor Jorge Cardoso Hernández. Dice, muchas gracias. Las excelentes ponencias y lo interesante del tema supera los problemas técnicos del inicio. Gracias, doctor. Bueno, creo que no tenemos más preguntas, doctores. Bueno, pues muchas gracias. En este caso, en vista de no tener más preguntas, doctores, agradecemos su participación el día de hoy y la participación de todos ustedes, los que nos han acompañado. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.